Esperen que pongo a grabar y arrancamos, ¿sí? Bueno, ahí estamos. Bueno, hemos llegado a nuestra última clase. La idea de hoy es poder trabajar, hacer un repaso de nuevo sobre todo el material que tienen para preparar el examen, ¿sí? Ahora vamos a charlar también un poquito sobre las pautas para el examen, pero mi idea es repasar todo desde cero, cuáles van a ser los temas que vamos a ver, cuáles van a ser las prácticas que van a estar entrando. No se asusten que esto, como les dije el primer día, esto tiene que ver con un examen nivelatorio, saber cómo incorporaron ustedes estos primeros conocimientos que tienen que ver van a ser la base para lo que viene después, que es el resto de la carrera. Pero si queremos trabajar con Javier, alguna metodología para que ustedes empiecen a incorporar esta forma de trabajar con la universidad, ¿sí? Va a ser su primer examen a nivel universitario, así que la idea es acompañarlos para que no se asusten, sí que estudien, tómenlo en serio. Este es un examen que para nosotros tiene más que ver con que ustedes empiecen a tomar esta responsabilidad de estudiar, de preparar las materias, de ir, en mi caso en particular, por ahí más matemática va a ser más práctica este curso nivelatorio, pero en el caso mío van a empezar a incorporar conceptos teóricos también. Esto es parte de lo que van a ir encontrando después en la carrera, entonces está interesante que ustedes empiecen a tomarse que cuando rendimos una materia en lo que tiene que ver la universidad, seguramente siempre van a tener una parte que tiene que ver con la teoría, y esa teoría luego tiene una práctica vinculada. Entonces, lo primero que me gustaría hacer es volver a repasar en la plataforma los contenidos, ¿sí? Ahí les comparto y arrancamos. De vuelta, había varios me escribieron que estaban complicados con el tema de la cursada asincrónica, digamos, de poder, tenían miedo de perderse, de perderse algo por no poder estar cursando acá en la clase en línea. La verdad es que nosotros les disponibilizamos todo el material, incluida esta clase que estamos dando sincrónica, para quienes tengan que trabajar y que no puedan asistir, ¿sí? Pero tienen que ver las clases, tienen que hacer el ejercicio de la práctica como para que ustedes puedan de esta manera estar a tono para lo que es el examen, ¿sí? ¿Me cuentan, porfa, cuando vean la plataforma? Sí, se ve. Ok. Bueno, entonces, para los que estén en línea o que entren en la clase sincrónica, acuérdense que ya está disponible para registrar la asistencia para el día de hoy. Y volvemos a repasar, ¿sí? A ver, esperen que voy a bajar esto. Tengo poquita gente hoy. O ya están siendo bastante menos. Espero que no. Bueno, ahí entonces tienen el detalle de la asistencia que pueden registrar para quienes estén asistiendo a esta clase sincrónica. Volvemos sobre los contenidos de la materia, ¿sí? Estos son los temas que nosotros estuvimos trabajando, hasta nos falta el último rengloncito, que es el de operaciones de conjuntos, que es lo que vamos a estar viendo hoy, pero todo el resto es lo que vimos a lo largo de la cursada, ¿sí? Que es una proposición lógica, cuando hablamos y a qué se refiere cuando hablamos de valores de verdad, cuáles eran los conectores lógicos, qué es una tabla de verdad, de qué hablamos cuando hablo de un diagrama de Venn, de un conjunto y pertenencia, cómo determinamos que un elemento pertenece a un conjunto, algunos conjuntos especiales que estuvimos viendo en la última clase, sobre
cómo identificarlos y cómo se representaban para poder darnos cuenta de que esto es un conjunto especial y conocido por todos. Y el último tema que vamos a ver hoy es el de operaciones de conjuntos. Entonces, estos son los contenidos de los cuales yo me voy a basar, tomando tanto la presentación como las prácticas, me voy a basar para armarle los ejercicios a ustedes, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí. Bien, entonces, vieron que no hay nada extraño acá en lo que es los contenidos de la materia, que no les suene ni el título. Lo único, como les dije, lo único que vamos a ver nuevo hoy tiene que ver con operaciones de conjuntos. Bien, cuéntenme si ven esto. Este es el de matemáticas. A ver si este es el mío. ¿Ven esto? ¿Ven el Word? ¿O tengo que volver a compartir? Sí se ve, profe. Sí se ve, profe. Bien. Bueno, entonces, el examen de lógica, todavía no estoy segura cómo se los voy a tomar, pero sí seguro vamos a coincidir con matemática en esto. Vamos a tomar 10 ejercicios. Los míos van a ser teóricos prácticos. No se olviden de eso, chicos. Yo voy a tomar definiciones que hayamos visto en la teoría, por eso quiero que repasemos cuál es el material con el cual ustedes tienen a disposición para estudiar estos días que les queda antes del examen, ¿sí? Entonces, el contenido es lo que repasamos recién, de ahí van a salir las preguntas van a ser 10, las preguntas pueden ser teóricas o prácticas, ¿sí? Para lo que es práctica, la idea de Javier tiene que ver con establecer lo que ustedes, digamos, todo lo que usaron para resolver ese ejercicio tiene que constar en el examen. En el caso mío, estoy medio en duda cómo lo vamos a plantear, todavía no estoy segura cuál va a ser la modalidad que les voy a presentar, pero seguramente va a ser más simplificada, ¿sí? Pero tengan en cuenta estas consideraciones que nosotros estamos diciendo. Después, si nosotros decimos es un ejercicio de resolver y tiene algo de cálculo que ustedes tengan que acompañar a los efectos de tener el respaldo, tiene que estar en el examen, ¿sí? Si ustedes me ponen bien el resultado, pero no tengo un procedimiento como para saber que ustedes hicieron ese análisis y llegaron a ese resultado, se los va a marcar como incorrecto. Bien, de vuelta a los temas, solamente vamos a hablar de lo que hablamos en clase, tanto en la práctica como en la teoría. Después, la metodología que les presento hoy, digamos, tiene que ver, es la misma que vamos a usar con Javier. Tanto el ejercicio de matemática, el del examen de matemática como el de lógica, va a tener el mismo criterio. Que ustedes tienen que tener la cámara prendida durante todo el tiempo y va a tener que estar apuntando a lo que es su espacio de trabajo. Ustedes van a estar en el caso de matemáticas sobre una hoja, en el mío vamos a ver. Individual, carpeta cerrada. No vamos a permitir el uso de celulares, digo, adicional a lo que ustedes tengan para poder conectarse en ese momento del examen, ¿sí? Después, si el examen tiene alguna parte resolutiva que ustedes tengan que escribirlo o hacerlo a papel, ahí Javier les da una recomendación de una herramienta para poder escanear. No sé si lo van a usar para el mío. A partir de las 18 horas, para el caso de lógica, van a tener acceso al examen dentro del campus virtual. Ahora volvemos a la plataforma y repasamos todos los materiales. Cuando terminan el examen, si es con cálculo, lo van a sacar una foto, lo van a escanear y lo van a mandar en un solo PDF, un solo archivo, chicos. No es uno por cada ejercicio, ¿sí? Y después en el campus lo vamos a dejar abierto. El caso de lógica va a ser un examen más conciso, como tiene una parte teórica, para mí va a ser más corto. Entonces vamos a tener de 18 a 19 horas, una hora para poder completarlo.
Y media hora más le vamos a agregar como para que ustedes puedan, en el caso de que haya que escanearlo, digitalizarlo, sacar la foto, subir el PDF, que no se queden sin tiempo, ¿sí? Para aprobarlo, la idea es tener resuelto correctamente el 60% de los ejercicios. O sea que si presentamos 10, tenemos que completar por lo menos 6. Completar, digo, aprobar 6. ¿Estamos? ¿Dudas? A ver, ¿ahí hay algo en el chat? No. ¿Cuándo sería el examen? El de lógica creo que vamos a hacer la primera fecha el martes, ya les digo fecha, 14, martes 14, ¿sí? 18 horas, yo para no solaparme con el examen de matemática. Yo no sé si van a trabajar conmigo con un escaneado y armado de PDF. Quizás a mí me gusta más por ahí lo de armarles un examen en línea o algo que puedan descargar, marcar y subir. Después yo les explico bien, pero no creo que trabaje igual que como trabaje matemática. Igual eso por ahí, si ya se los va a marcar Javier, usan lo mismo, es exactamente lo mismo para la materia. Eso para quienes están preguntando qué app usamos para hacer los PDFs, ¿sí? El examen es el día 14, 18 horas, la primera fecha. Y vamos a ver cómo les va, en función de eso damos los resultados, y la idea sería tener una clase de, vamos a ver si podemos poner 1 hora por lo menos para quienes vayan a recuperatorio, o que no se presenten en esa primera fecha, que puedan tener un ratito para hacer alguna consulta, o sacarse alguna duda en algo que les haya ido mal y que no lo hayan entendido cómo resolverlo. Y ponemos la segunda fecha, la del recuperatorio, el día jueves. Acuérdense que no es el día que veníamos cursando, que eran los miércoles, sino que va a ser martes primera fecha, jueves el recuperatorio. ¿Estamos? Vamos entonces. Esto con respecto al examen. Vamos de vuelta a repasar. Vayamos de nuevo en la plataforma, ¿sí? Cierro acá los contenidos. Uy, me fui de la plataforma. Sí. Esperen un toquecito que entro de vuelta. Bien. Temas. Dijimos, la asistencia es un dato estadístico, y para quienes están en la clase sincrónica, les pido que lo marquen para que la facu les quede la constancia de que ustedes estuvieron con cursadas sincrónicas, ¿sí? Para los que no pueden hacer cursada la sincrónica por temas laborales, porque no sé, se les complica, etcétera, etcétera, la plataforma está a disposición, y nada, después la cursada y los materiales, lo único que no vamos a poder hacer asincrónico es el examen. El examen tiene una fecha y una hora. Así que para los compañeros que tienen ustedes que no están sumándose a estas sincrónicas, pero que ustedes están en contacto, les pido que les avisen que los exámenes son sincrónicos, ¿sí? Pantalla prendida con la metodología que charlamos recién. ¿Qué va a entrar en el examen? Proposiciones lógicas y conjuntos. Con respecto a proposiciones lógicas, ustedes tienen una presentación que es donde está la teoría, ¿sí? Donde todo tiene un detalle de los ejemplos, o sea, ejemplos prácticos y las definiciones teóricas. No nos vamos a salir de los contenidos de la materia y no nos vamos a salir de lo que vimos con ustedes. Entonces, este es un material de estudio, tómenlo de referencia tanto para hacer las prácticas como para hacer la teoría. Después ahí tienen el detalle de la práctica 1, adicional a eso tienen la clase que dimos extra de apoyo sobre la práctica para poder ayudar a resolverla, así que también quienes no están en el sincrónico
aprovechen y la miran en detalle por si tienen dudas sobre el práctico 1. De vuelta, lo mismo, la entrega del TP1 no era obligatorio, era recomendado, porque yo voy a tomar los temas desde ahí. No voy a corregir cada una de las prácticas, porque digamos, es bastante complejo para nosotros atender a los 150 alumnos con sus prácticas, pero sí les pido que vuelvan a ver la clase donde vimos cada uno de los ejercicios, cada uno de los incisos, para que tengan de referencias qué es lo que les estábamos pidiendo que resuelvan. Cuando hablamos de conjuntos, la clase pasada vimos la presentación, ¿sí?, donde nosotros hacíamos conceptos introductorios de conjuntos, y la práctica 2. En la práctica 2 trabajamos sobre algunos ejercicios que son más orientados a la teoría, o a que ustedes clarifiquen alguna definición. El término de conjuntos, o lo que veamos en la sección de conjuntos, quizás le va a sonar mucho más cercano que lo que le sonaba la parte de proposición lógica. Para la clase de hoy vamos a sumar la parte teórica de operaciones de conjuntos, con eso cerramos los contenidos que teníamos que brindar. Dentro de la teoría, tanto en la clase pasada como en esta, ustedes tienen ejemplos y soluciones de ejercicios, ¿sí? Entonces, a diferencia del anterior, cada vez que presentamos un tema teórico, tiene un ejemplo y una solución. Y luego, en la práctica, ustedes van a ver que los ejercicios están orientados a ese tipo de ejercicios que ya vieron cómo se resuelven. Entonces, las dos presentaciones, la que vimos en la clase anterior y la que vamos a ver ahora, entran en el examen. Todo lo que vemos hasta hoy, inclusive práctica 3, que se las voy a presentar en un ratito, también entran para el examen. Acá tienen todo el material disponible, y las clases las tienen en YouTube, apenas terminemos esta, ya van a tener todas las clases a disposición para poder ponerse a estudiar o sacarse las dudas, ¿sí? Ahora sí, entonces, vamos a ir a... Hacemos un repaso rápido de lo que sería conjuntos, rápido, ¿sí? Pero no quiero dejar de que se queden sin ver. Entonces, arrancamos desde cero, como si estuviésemos en la clase pasada. El tema de conjuntos. Entonces hablamos sobre qué era un conjunto, ¿sí?, esta colección de objetos. Después recuerdan que nosotros hablamos por qué decíamos que era una colección, por qué decíamos que era un objeto, cómo tenían que ser estos objetos, cómo podían ser estos objetos que pertenecían a este conjunto. Y cuando decíamos esta característica de una colección bien definida, ¿sí? Entonces empezamos a hablar, ¿cómo hacemos para validar que un elemento pertenezca o no a este conjunto? Hablamos de la historia, quién fue el matemático que trajo esta temática y que hoy ustedes están estudiando y estamos todos trabajando sobre ella, que es un poco la forma que estuvimos trabajando toda la materia, que era presentarles la definición, presentarle el detalle de la definición, explicarle cómo se analiza esa definición, y luego explicarles la teoría sobre el punto que estamos trabajando. Bien, importante para conjuntos el tema de la notación, cómo se escribe, ¿sí? Esto sí quiero que presten atención, que estudien esto, porque quizás en el examen haya algunas cosas de si están correctamente escrita la notación o no está correctamente escrita, como para que ustedes hagan un análisis. Entonces
a leer la teoría para poder hacer el correcto, marcar cuál es la opción que está correctamente escrita en notación de conjuntos. Teníamos dos formas de trabajar con la definición. Cuando alguien nos pide una definición de conjuntos, nos podía hacer que la definamos por extensión. ¿Y cuál era la otra? Por comprensión. Bien, perfecto. Entonces, por extensión, que era, por ejemplo, esta, si nos pedían determinar el conjunto de las vocales, que era poniendo todos los elementos que componen ese conjunto, pero después esto quizás no era tan práctico cuando nosotros tenemos otro tipo de conjuntos, ¿sí? Donde ya tenemos que enumerar demasiados elementos o infinitos elementos, entonces tomábamos otra forma de hacer una definición de conjuntos, en este caso se llama definición por comprensión. ¿Cómo lo hacemos? Y ahí volvíamos al tema que habíamos aprendido en la primera parte del curso, que tiene que ver, hago uso de esto que aprendí vinculado a proposiciones lógicas, y hago una definición por comprensión, describiendo este conjunto con una propiedad particular que solo los elementos de este conjunto puedan cumplir, ¿sí? ¿Hasta acá estamos? Le hago una pregunta. Disculpe. ¿Sí? Yo quise abrir una de las diapositivas de presentación en mi computadora y como no tengo el Windows 10, no lo tengo actualizado tampoco, no me lo deja abrir. Toda la teoría de conjunto, de proposiciones lógicas, no me deja abrir. No se preocupen, yo ya cuando terminamos la clase armo un PDF y se lo subo para que les quede en la plataforma, ¿sí? Bueno, por favor, gracias. No, de nada. Así lo tienen en PDF, no tienen que estar enganchados al PowerPoint o la versión que genera el PowerPoint. La práctica sin problemas, ¿no es cierto? Los PDFs de las prácticas sí lo pudieron ver. Sí, eso sí. Bien. Entonces, como decíamos recién, esto es la forma de definir un conjunto por comprensión. Presten atención a la notación de conjuntos. Acuérdense que se llamaban con las mayúsculas, estos, ¿sí? Y después hablábamos de este X tal que X es una vocal, por ejemplo, una vocal del alfabeto español. Es una forma de definir lo mismo que antes habíamos hecho por enumeración. Entonces, acá había otra característica que quiero que le presten atención, o que habíamos hablado al principio de la definición de conjuntos, que dice, en este caso cuando hago una colección de elementos, esa colección no me interesa si los elementos están repetidos. Para mí, si el elemento, por ejemplo, este conjunto A, E, I, O, U, con la I 4 veces repetida, es igual que el conjunto B, que tiene la I 2 veces, la E, la A 2 veces, y la O, U, I. ¿Sí? Entonces hay dos cuestiones, dos características que tiene esta colección de elementos que hoy no estoy considerando. Uno es los elementos repetidos, y la otra es el orden en que estoy poniendo estos elementos. Hoy vamos a ver algunas cuestiones vinculadas a esas características, y es importante que las tengan en cuenta. Entonces, hasta acá, cuando nosotros veíamos esto, yo decía que A y B eran el mismo conjunto. Bien, entonces hicimos un ejercicio de cómo podría ser esto seguro. Digamos, vamos a estar trabajando algún ejercicio en esta línea, que es determinar por extensión y comprensión lo que se les indique, y ustedes tendrían que indicarme correctamente algo parecido a esto, ¿sí? El nombre del conjunto, un igual, y entre llaves los elementos, cuando les pido por extensión, separados por coma, y cuando hablamos de por comprensión, tienen que explicarlo con una propiedad o característica única de sus elementos. En este caso, cuando hablábamos de
provincias cuyanas, lo que escribíamos era un X tal que X, es una provincia argentina de Cuyo. ¿Sí? Entonces, cuando en los ejercicios se les pida que definan por extensión y comprensión, esta es la forma que nosotros estamos esperando que lo resuelvan. Después hablamos de algunos conjuntos especiales. Estos conjuntos especiales nos los vamos a estar cruzando a todo lo largo de nuestra carrera. Entonces, acá se los presentamos. Uno es el conjunto vacío, un conjunto sin elementos, que cuando yo pongo definido por extensión, lo pongo entre llaves, una llave al lado de la otra, porque no hay ningún elemento adentro. Y cuando tenemos conjuntos que tienen un único elemento, lo llamamos conjuntos unitarios. Un concepto importante, que hoy lo vamos a ver más en detalle, tiene que ver con el universo, el conjunto universal, ¿sí? Entonces, todo está dentro de un llamado conjunto universal, que se representa con una letra particular, que en este caso es la U. Además de estos que charlábamos, el vacío, el unitario y el universal, también presentamos algunos ejemplos de letras que ya están asignadas a determinados conjuntos con determinadas características, que fueron las que ustedes ya conocen de matemáticas, que seguramente Javier se los planteó, o que las vieron ya en la secundaria, ¿sí? Entonces vamos a mantener que estas letras, cuando las usamos, con estas partículas, representan para nosotros estas propiedades de elementos. Por ejemplo, la Q, donde la X tal que X es un número racional. De acá en más, cuando ustedes trabajen con las materias, cuando entren a la cursada de la tecnicatura y empiecen a trabajar sobre las materias que están vinculadas a análisis matemáticos o álgebras, van a empezar a mirar directamente estas letras, y ustedes ya van a saber cómo leerlas, ¿sí? De vuelta, es la letra y una propiedad que la representa. Listo, entonces hasta acá era nuestro repaso. ¿Se acuerdan que lo último que vimos era un ejercicio que nos pedía los números? Yo no recuerdo el enunciado, a ver si está acá atrás. ¿Sí? Era este el ejercicio que nos pedía. Exprese en símbolos el conjunto de los números naturales pares, mayores a 10, menores a 100, y nosotros decíamos, bueno, cómo se podían llegar a escribir esa propiedad que sea única, de manera que exprese todos los pares solo del conjunto de los números naturales, que sean mayores a 10 y que sean menores que 100. Entonces, lo que hicimos había una forma digamos que, si había una forma de trabajar con los pares, en este caso lo planteaban de esta forma con una A igual a 2X, que cuando yo despejo esa X, como estoy hablando de números naturales, no pueden aparecer decimales, entonces de esa manera yo definía que los únicos que estábamos hablando eran los pares del conjunto de los números naturales. Esta es una expresión, una forma de notación de expresar una definición por comprensión con algún nivel de complejidad. No se preocupen que no es lo que nosotros estamos, digamos, yo quiero que escriban bien la notación de los conjuntos, que entiendan la consigna de escribir una definición por comprensión, y que puedan usar lo que ya vimos en la unidad 1, que tenía que ver con proposición lógica, pero sin volverse locos, ¿sí? Esto a ustedes les hizo mucho ruido, digamos, les generó complejidad poder definir cuándo era un par, cuándo no lo era, pero saquemos este ejercicio en particular, esta complejidad del par, y sería una tal que A pertenece a los números naturales, ¿sí? Piensen que el ejemplo o lo que pidamos en el examen puede pertenecer a otro conjunto de los que ustedes conocen, y yo estoy asegurando que tengo otro número, cualquiera sea, en este caso la X,
tal que cumple con la primera variable cumple con una propiedad, ¿sí? Y para definir intervalos, fíjense que estamos usando este A mayor que 10 y A menor, el I, es el de la proposición lógica que ustedes ya vieron, y una A menor que 100, ¿sí? Entonces, ¿por qué les dimos primero proposición lógica y después les contamos sobre conjuntos? Por esto, porque ustedes acá se supone que ya están trabajando o entendiendo a la E pertenece, ¿sí? En símbolos. Quizás no está, esta E que es como rara, ¿sí? La de X, me preguntan, Santiago. La E, como dada vuelta, vamos a leer de vuelta, ¿está Santiago por ahí? Vamos a leer la fórmula esta, la anotación de este conjunto. Una tal que, la barra invertida es tal que A pertenece al conjunto de los naturales. Esta E como rara es pertenece. La N, vuelvo para atrás. ¿Sí? Fíjense, la N es un conjunto que nosotros ya habíamos dicho que era los conjuntos, el número natural. Entonces, esta A pertenece al conjunto de los naturales. Tengo una I, que es la B invertida. La E, mirando para el otro lado, existe, es la palabra esa, existe un X que pertenece a los números naturales. Vuelvo a usar un I, donde digo que A es mayor que 10, y vuelvo a usar otro I donde le digo que A es menor que 100. Toda esta propiedad siempre va expresada entre llaves, porque estoy expresando un conjunto por comprensión. Hasta acá habíamos llegado el otro día, ¿sí? La E mayúscula dada vuelta. Sí, la E mayúscula dada vuelta es existe. Existe. Que es esta que están viendo acá. Existe. Bueno, entonces, hoy ya vimos los conjuntos especiales, ya vimos que eran conjuntos, ya vimos cómo se definían estos conjuntos, cómo se escriben estos conjuntos. Y hoy lo que vamos a ver es cómo operamos con estos conjuntos. Algunas de las operaciones, las más simples, porque no vamos a complicarle la vida, sino que quiero que, de vuelta, ustedes más adelante, cuando se empiezan a encontrar con algunos otros planteos dentro de álgebra o análisis, puedan resolver con esta introducción que les dimos en el curso de ingreso, estas pequeñas cuestiones que por ahí en la secundaria algunos los vieron, algunos no, los estamos equiparando, para que puedan tener todas la misma información. Entonces, cuando hablamos de conjuntos, nosotros ya habíamos expresado algo antes, ¿se acuerdan que recién estuvimos repasando cuando yo decía que el conjunto A era igual al conjunto B, que era cuando teníamos los mismos elementos? Esta expresión de igualdad ya la fuimos contando, y también hablamos como por arriba sobre cuando un conjunto está incluido en otro, ¿sí? Y esto tenía que ver con pertenecer o no a un conjunto. ¿Cómo lo decíamos nosotros? El elemento A pertenece al conjunto A, o el elemento A no pertenece al conjunto A, que es pertenencia. Esta E mirando para el otro costado, cuando decíamos, a ver si vuelvo para atrás. No sé si me traba. Esta E, ¿sí? A tal que A pertenece, estamos diciendo que este elemento, que está en minúscula, pertenece a un conjunto. Entonces, lo que vamos a hacer es definir operaciones, ¿sí? Estas operaciones están vinculadas a lo que nosotros ya vimos de proposiciones lógicas, algunos de los conectores. Y después que terminemos de ver las operaciones, vamos a ver algunos casos especiales con los cuales vamos a terminar cerrando. Y por último, vamos a introducir el concepto de par ordenado, ¿sí? Y al final, el producto cartesiano de dos conjuntos. Todo esto no se los damos porque
tenemos ganas, sino porque básicamente va a ser la base para lo que ustedes luego van a ver tanto en matemáticas como análisis álgebra. Entonces, me sigue entrando gente, por eso por ahí me trabo un poquito, porque estoy dándole el acceso a sus compañeros, ¿sí? Bueno, entonces, el primero que vamos a hablar es el concepto de complementación. Entonces, cuando yo digo que algo se complementa, habíamos hablado antes que todo está dentro del universo. Y yo tengo un conjunto, y entonces tengo que expresar la definición de un complemento del conjunto que estoy analizando, ¿sí? Entonces dijimos, al conjunto universal pertenecen todos los conjuntos, todos los objetos de todos los conjuntos que estamos analizando, ¿sí? Todos tenían alguna característica común. Entonces voy a decir, la definición de complementación en este caso es, dado un conjunto A y el conjunto universal, vamos a decir que el complemento de A, ¿sí?, está formado por todo, y se escribe con esa, es como una ñ, la parte de arriba de una ñ, el simbolito complemento de A, así lo vamos a leer, complemento de A, van a ser todos los elementos del conjunto universal que no están dentro del conjunto A, ¿sí? Entonces, ese es el complemento de A. Dado un conjunto A y el conjunto universal, vamos a decir complemento de A al conjunto denotado con esta con este símbolo A, complemento de A, y va a estar formado por todos los elementos del conjunto universal que no pertenecen al conjunto A. Fíjense abajo, cómo se escriben símbolos estos, ¿sí? Es cualquier X, tal que el X pertenece al conjunto universal, y la D invertida, y el X no pertenece a la A, porque yo estoy hablando del conjunto complemento de A. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué se escribe así? ¿Se entiende la definición? Sí, profe. Ok. Bueno, vamos entonces. Y aquí lo podemos ver, ¿sí? Está pintado, vamos a decirlo así. El símbolo que vamos a usar es este que les decía, la parte de arriba de la ñ, ese simbolito especial para denotar la palabra, el complemento del conjunto. Es parecido como el negativo, pero no lo vamos a poner, no vamos a decir que es un negativo, es un complemento del conjunto, ¿sí? Lo vamos a llamar así acá. Entonces, o A', este apóstrofe de arriba también pueden verlo a veces cuando leen en otra bibliografía, que no sea esta que estamos presentando ahora. Si ustedes ven una A', una A con una tildecita, también está hablando del complemento de A. Entonces, en el dibujo, nosotros hacemos el rectángulo para dibujar nuestro conjunto universal, y adentro teníamos nuestro conjunto A, tal cual habíamos indicado. Y la definición me dice, es todo lo que está en el conjunto universal, pero que no está perteneciendo a, ¿sí? Entonces, por eso, nuestra área sombreada sería, dibuje su complemento de A. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a aprender lo que sería, esto también se aplica para lo que sería diferencia de conjuntos. Y esto también quiero que le hagan foco, también quiero que lo estudien, y también quiero que entiendan el concepto, porque lo vamos a usar seguramente en el examen. Tengo dos conjuntos A y B, vamos a llamar complemento de A respecto de B al conjunto diferencia, en este caso B menos A, ¿sí? Lo vamos a leer como B menos A, o complemento de A con respecto a B. ¿Cómo se escriben símbolos B menos A? Son todos los X, tal que los X pertenecen a B y no están perteneciendo a. En el dibujo, en el conjunto, se ve claramente que lo que yo estoy sombreando es lo que tiene estrictamente B y no comparte ningún elemento con A. Esta diferencia de conjuntos quiero que la vean y se la acuerden para poder trabajar. Igual en la práctica yo les sumé algunos ejercicios vinculados a esto para que ustedes
Acá lo están viendo visualmente, miran cómo se escribe la notación de conjuntos, pero es lo que queremos que trabajen. Es una operación que frecuentemente van a usar. ¿Sí? Acá hay mayores ejemplos con soluciones, donde en uno estoy haciendo B menos A, ¿sí? Y en otro estoy haciendo A menos B. ¿Para qué se usa el conjunto complemento? Ahí Enrique pregunta en el chat, ¿para qué se usa el conjunto complemento? En realidad, la operación que vamos a vincular seguramente es esta que estamos diciendo, la de, ahora lo están viendo con elementos, como para que ustedes se den cuenta cuando tengo una diferencia, ¿sí? La usan para la operación diferencia de conjuntos. Y fíjense en este caso, acá ya estamos hablando de una A con algunos elementos, en este caso un elemento A, B y C, y un conjunto B mayúscula que tiene dos elementos, un C y un X. Y les dice, primero coloreen lo que sería A menos B, y en el otro, en el segundo gráfico, van a ver el área sombreada, que sería la diferencia B menos A. Entonces, cuando yo agarro, vamos al primer gráfico de la izquierda, ¿sí? Fíjense, yo dibujé en el conjunto A lo que tenían, en el conjunto B lo que tenía, y lo que me queda en el medio es lo que sería la intersección de estos dos conjuntos, ¿sí? Lo que está en común, vamos a decir así. En este caso, el elemento que tienen en común estos dos conjuntos, ¿cuál es? Sí, correcto. ¿Qué dice el resto? ¿Está de acuerdo con Enrique, que es el elemento C? Chicos, están muy callados hoy. ¿Se entiende que el elemento que está común tanto al conjunto A como al conjunto B es el elemento C? Porque está Entonces, en el medio. porque está en el medio, no, porque supongamos que ustedes no tienen estos dibujos que yo les estoy mostrando, ¿sí? Bien. No están mirando los dibujos. Yo les presento la información como está ahí arriba, que dice, les estoy contando cómo son estos conjuntos de manera por extensión. Entonces les digo, el conjunto A tiene un elemento que se llama A, otro B y otro C. Y el conjunto B les digo que tiene un elemento que se llama C y otro X. Entonces, ustedes sin mirar el gráfico, tienen que ver, como está por extensión, ahí están todos los elementos que existen. Y en este caso hay un elemento que comparten, ¿sí? Por eso cuando nosotros dibujamos el conjunto lo ponemos en el medio, porque es un elemento que comparte A y B. Puede ser que estos conjuntos nos toque un conjunto que no tiene elementos en común, entonces los dibujaríamos como separados, ¿sí? Cada uno con sus elementos. Pero en este caso justo tienen uno que sí, se comparte. Entonces cuando yo digo, vamos al gráfico de la izquierda, A menos B. A menos B dice, todo elemento que A, tengo que sombrear. Todo elemento de A que está en el conjunto A, pero que no está en el B. Entonces, si yo tengo que hacer A menos B, lo que hago es sacar al elemento que está en común con el elemento B. En este caso, el conjunto B tenía el C. Saco el C. Entonces me queda A y B sombreado. En el caso de B menos A es justamente al inverso. Tengo que dejar todos los elementos que tiene B y sacarles todos los compartidos con el conjunto A. En este caso vuelvo a sacar C, pero del lado B solamente me va a quedar su elemento que tenía, en este caso arrancaba con X. Entonces, acá usamos la forma de complementación o de diferencia de conjuntos para nosotros.
Recién les decía que a veces se nos dan estos gráficos en los cuales estos conjuntos tienen algo en común. Entonces, si nosotros tuviésemos que decir, che, ¿pero qué es una intersección? Y la idea intuitiva, digamos, que ustedes me dirán, y cuando se cruzan una calle tienen algo, una esquina en común, ¿sí? Puntos comunes, líneas que se cortan, cosas que nosotros en la diaria nos podemos llegar a imaginar cuando nos hablan de una intersección. La esquina de dos calles, una línea recta que se cruza con la otra, entonces tenemos un punto en el cual se están cruzando. Bueno, esto mismo es lo que decíamos recién. Hay algo entre conjuntos que es compartible. Entonces, cuando nosotros hacemos planteamos la operación que se llama en este caso intersección, ¿sí? Se dibuja como, presten atención al símbolo que está ahí abajo, A intersección B. Seguramente lo conozcan, pero yo se los quiero refrescar para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Sí? Esta intersección es una U dada vuelta, si quieren, y decimos, dados dos conjuntos A y B, vamos a llamar intersección de A y B al conjunto denotado que leeremos A intersección B. Y que en este caso son todos los elementos que son comunes a ellos dos. ¿Sí? Como si volvíamos al anterior, en nuestro ejemplo, la letra C era común a los dos conjuntos. Bueno, y acá hablan de que esto da por resultado lo que podría ser algún otro conjunto, que es un conjunto de esos elementos comunes, ¿sí? Pero lo dejamos ahí. Para nosotros es intersección, cómo se dibuja, cómo se escribe. Viendo el dibujo. ¿Hay dudas, chicos? Consúltenme, porque yo leo de a ratitos el chat, así que si ustedes quieren me interrumpen y me cuentan. Exacto. En este caso las intersecciones teníamos elementos comunes. Ahora ustedes van a decir, pero siempre tengo que dibujar así los conjuntos, digamos, como que se cruzan. Fíjense lo que puede pasar cuando nosotros decimos, busquen la intersección entre A y B. Y acá lo que hace los gráficos es mostrarnos las situaciones que se nos pueden presentar. ¿Sí? Fíjense, vamos al primero. Si yo pongo, hay dos conjuntos que no tienen ningún elemento en común, entonces, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo decimos que dos conjuntos no tienen ningún elemento en común? Disjuntos. Disjuntos, correcto, que es el primer caso, ¿sí? Fíjense ahí arriba. Tengo dos conjuntos que no tienen ningún elemento en común. Se dibujan separados y digo que son conjuntos disjuntos. Cuando tienen algún elemento común, los enlazo como anillos y en el medio de esta, digamos, en esta parte sombreada que ustedes ven en el gráfico B, ahí es donde nosotros ponemos estos elementos que los conjuntos tienen en común. También nos puede pasar que A y B sean iguales, ¿no? En el caso C, tenemos conjuntos iguales. Entonces, se dibuja de esta manera, ¿sí? Los elementos son iguales a los dos conjuntos. Y también nos puede pasar que uno sea un subconjunto de otro. ¿Sí? En este caso, nosotros estamos diciendo que el elemento A, esa C que están viendo ahí, más estirada, se lee incluido, ¿sí? El conjunto, A es un subconjunto de B, o sea, todos sus elementos están incluidos en B. Recuerden entonces este concepto de inclusión. Todos los elementos de A están dentro de B, entonces decimos que A es un subconjunto de B. Y como lo escribimos en símbolos, A está incluido en B. Entonces,
Ya vimos complementación o diferencias de conjuntos, ya vimos una intersección, que podía ser, acuérdense, con esos 4 casos que se puedan presentar. Seguimos en la línea de usar lo que eran los conectores lógicos que habíamos visto en la sección 1, en la primera parte de la materia. En este caso, aparece el concepto de la operación unión, ¿sí? Entonces, acá lo que estamos diciendo es que los elementos se conectan con el conectivo, o sea, pueden ser de A o de B, o sea, la unión. Vamos a decir, fíjense el gráfico, ¿sí? Para que ustedes puedan ir viendo cómo se dibuja esto, la unión de los conjuntos. Entonces tengo 2 conjuntos, A y B, vamos a llamar unión de A y B, le vamos a poner la U, vamos a leer A unión B, y el conjunto van a ser todos los X, tal que los X pertenezcan a A, o los X pertenezcan al conjunto B. ¿Y cómo los dibujamos? Así como lo ven ahí abajo. Todo sombreado el conjunto. Está sumando los conjuntos de A a los conjuntos de B. Conector lógico utilizado O, para definir esa propiedad, esa proposición tal cual está escrita ahí arriba. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo con elementos reales para que ustedes se den cuenta cómo se hace esto cuando nos dan determinado conjunto definido por extensión. A igual a 1,2 y B 0, 1, 2, 3. A ver. Disconjuntos no, disjuntos. Cuando no hay nada en común es disjuntos. Vamos a el ejercicio, ¿sí? Dice ejemplos. Dado A, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y un B que tiene 5, 6, 7, 8, 10, determine cuál es la unión de estos 2 conjuntos. Entonces, ahí puso los elementos del primero, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, y puso los del segundo, 5, 6, 7, 8 y 10. Pero acuérdense que nosotros al principio, cuando hablábamos del tema de conjuntos, dijimos, para nosotros tener elementos repetidos no lo estamos considerando. Entonces, lo que hace en la última definición de la unión son equivalentes estos 2 conjuntos. Entonces saco los repetidos y expreso el conjunto 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 5 y 10. Que serían con los elementos sin repetidos. ¿Entendieron lo que hicieron con esa unión? Y entendieron que ponerlo con los repetidos y sin los repetidos estamos con el mismo conjunto, está correcta la solución, ¿sí? Si ustedes lo expresan como está ahí arriba, o lo expresan como está ahí abajo, las 2 formas están correctas. Profe, ¿Sí? ahí en el A unión B no sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, no, sí está, lo repitió. Los conjuntos tienen repetidos, ¿sí? Si nosotros después hiciéramos una intersección en vez de una unión, van a ver que tienen elementos en común. Y cuando nosotros hacemos una unión, enumeramos los conjuntos los elementos del primero y a continuación los elementos del segundo, todos juntos separados por una coma. No estoy ordenando nada, ¿sí? El conjunto es una colección, dijimos, de elementos, así que como está escrito, para mí es lo mismo. No hace falta ordenarlos, ¿sí? Y si hay repetidos, de vuelta lo mismo, es indiferente. Yo, para los efectos del conjunto, ese elemento 8, que por ejemplo en esta unión está doble, o ese elemento 7 que está doble, es indistinto. Por eso lo único que hace es escribirlo más claro, sin repetidos, en la parte de abajo, ¿sí? Por ahora podemos tanto ponerlos repetidos como no, ¿está bien? Sí, está bien. Si lo hacen así, digamos, supongamos que yo les pido y ustedes me contestan como está la primera parte de arriba,
está correcto. El criterio es este, ustedes cuando se encuentren con un símbolo unión, lo que tienen que hacer es poner todos los elementos de A, poner una coma, y comienzan a seguir poniendo de A1 todos los elementos de B. Es como poner todos los elementos en una caja. Dale, gracias. No, de nada. Entonces, ahora lo que vamos a ver es la operación de partición de conjuntos, ¿sí? Acá lo que estamos diciendo es que nosotros tenemos dado los conjuntos no vacíos, tengo un A sub 1, un A sub 2, un A y el conjunto B, vamos a decir que partición de B, ¿sí? A la familia, en este caso lo pone como un A sub 1, A sub 2, A. Si se verifica que los conjuntos A son disjuntos, o sea, no tienen elementos disjuntos, ¿se acuerdan que era? Que no había ningún elemento en común entre estos A, ¿sí? Y si para cada elemento de X que pertenece a B, X está dentro de algún subconjunto. Es media rebuscada la definición, pero ahora cuando vean el gráfico se van a dar cuenta de lo que estamos diciendo. Entonces ustedes tienen que verificar dos cosas cuando ustedes definan una partición. Ahí dice, estos conjuntos A1, A2, A3 que quieran definir, tienen que tener dos características para cumplir de que son una partición de un conjunto B. Si yo los junto todos, me tienen que dar B. Hasta ahí estamos. Si hago una unión de estos A1, A2, A3, me tiene que dar exactamente B. Ni más ni menos. B, todos los elementos de B. Y después, si hago intersecciones entre ellos, siempre tiene que ser vacío. Entonces tienen que cumplir estas dos condiciones para que nosotros digamos, si sumándolos todos me da B y cada uno tiene elementos distintos, quiere decir que yo tengo una partición del conjunto B. Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Tengo este conjunto B y me dice, adentro tenemos el elemento A, E, I, O, U. Y entonces me dice, determine dos particiones. ¿Sí? Agarre a B y agarme dos particiones. Entonces, acá armó un A sub 1, que sería A, E, I, O, y un A sub 2, que sería el segundo conjunto, con el elemento U nada más, ¿sí? Y esto es verdad, entonces tengo que verificar lo que dijimos, que entre ellos, si yo los hago una intersección, en este caso entre A, E, I, O, que sería nuestro A sub 1, y le hago una intersección con el A sub 2, en este caso con el elemento U, lo que encuentro es un vacío, ¿sí? Esperen que voy a conectar mi compu, se me va a quedar sin batería. Y la otra cosa que tenía que pasar era que cuando yo sumaba el conjunto A1 con el A2, en este caso porque estoy hablando de una partición de 2 del conjunto, me tiene que dar todos los elementos del conjunto B original. Entonces acá, ustedes vieron, ¿No se escucha, profe? Entonces, vamos de vuelta, vamos sobre este ejemplo de nuevo. Dijimos que nosotros, para decir que esta familia de conjuntos, en este caso tenemos dos conjuntos, porque nos dijeron haga dos particiones del conjunto B. Entonces tengo dos conjuntos, mi A sub 1, mi A sub 2. El A sub 1 tiene A, E, I, O, y el A sub 2 tiene el elemento U. Y abajo dice, yo dije dos condiciones. Primero les dije, entre ellos, las particiones no tienen que tener ningún elemento en común. Tiene que ser la intersección vacía. Bien, esta se cumple.
Y la segunda condición, les dije que sumando todas las particiones, tienen que darme el total de elementos del elemento original, del conjunto original. En este caso, si yo sumo el A sub 1, que era A, E, I, O, y le hago una unión con el A sub 2, que era U, me tiene que dar B. ¿Estamos? Cuando ustedes tienen una partición, siempre verifico esto. Si yo encuentro una intersección entre estos subconjuntos o familia de conjuntos que sea distinta de vacío, no estoy ante una partición de un conjunto B. ¿Entendieron el concepto? Ok. Bueno, entonces, hay los últimos dos conceptos las últimas dos definiciones que vamos a ver y que ustedes van a usar un montón de acá en adelante, tienen que ver con el par ordenado y con el producto cartesiano. Entonces, hasta ahora nosotros habíamos dicho, cuando hablábamos del conjunto, que si yo tenía un conjunto que tenía de elementos al elemento A y B, era lo mismo que tener un conjunto que tenía A, B y A, ¿sí? Entonces, acá, ahora nosotros vamos a definir un concepto nuevo, en el que sí nos interesa el orden en el que están apareciendo estos elementos. ¿Y cómo se llama? Se llama par ordenado, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de un par ordenado. Ya tengo un conjunto de elementos, A y B, donde nosotros decimos que el primer elemento que sale es la primera componente, y que B es la segunda componente, y que estos dos son un par ordenado, ¿sí? Este concepto lo van a usar de acá para adelante en funciones, en cuando dibujen, cuando tengan que trabajar sobre distintas cuestiones, siempre vamos a hablar de estos pares ordenados. Entonces, importante, lo incorporo ahora y interesa el orden en que aparecen estos elementos. Entonces acá deja de ser lo mismo. Cuando hablo de pares ordenados, no es lo mismo AB que BA, ¿sí? A menos que A y B sean iguales, pero no es lo que nosotros estamos planteando. ¿Se entiende? Entonces, acá, la única posibilidad de que estos sean, digamos, que A y BA sean iguales es cuando estos dos elementos son iguales. Si no, estamos diciendo que me encuentro frente a un par ordenado. Este par ordenado, esta operación de conjunto recibe el nombre de producto cartesiano, y lo incorpora René Descartes, ¿sí? Que es lo que ustedes van a empezar a conocer más adelante, tiene que ver con la geometría analítica. Entonces, es importante que entiendan cómo funciona un par ordenado, cómo usamos nosotros un par ordenado. Y con esto va a ser lo último que vamos a mirar de teoría, ¿sí? Entonces voy a decir, tengo dos conjuntos, tengo a A y a B, y cuando yo lo que voy a llamar es conjunto producto de A y B, y se llama producto cartesiano. Lo ponemos A por B, así lo van a encontrar ustedes, y el resultado que tengo ahí son pares ordenados. Y vamos directamente, o sea, vamos a leerlo en símbolos, ¿sí? Porque ¿cómo es que armo este producto de conjuntos, producto cartesiano? Al conjunto, cuyos elementos son los pares ordenados, tienen una primer componente, un elemento de A, y como segunda componente voy a agarrar un elemento de B, ¿sí? Entonces, si yo tengo que armar el producto cartesiano de A por B, digo que son los pares ordenados, en este caso A y B, ¿sí? Tales que los elementos A pertenecen al conjunto A y los elementos B pertenecen al conjunto B, siendo A y B un par ordenado. Entonces,
vamos a datos, a conjuntos reales, para que ustedes vean de qué hablamos cuando hablamos de un producto de cartesiano. Entonces, mi conjunto A tiene el elemento 1, 2, 3. Y mi conjunto B tiene las letras A y B. Entonces, de acuerdo a la definición que vimos recién de producto cartesiano, yo tengo que agarrar el primer elemento de A, voy a armar pares ordenados, ¿sí? Agarro el primer elemento de A, en este caso es el 1. Y después voy y busco el primer elemento de B, el 1A. Listo, ahí tengo mi primer par ordenado. Pongo una coma y voy a buscar al segundo par ordenado. Tomo el primer elemento de A. ¿Tengo más elementos en B? Sí, el B. Ok, pongo el par ordenado 1B. Ya tengo todos los elementos de A, B con su primera componente. Vamos al 2. El 2 con el primer elemento de B, 2A. El 2 con el primer elemento del conjunto B es el 2B. Y así tomo el 3, que va a ser A y B. ¿Sí? De esta manera yo armé el producto cartesiano de esos dos conjuntos que me presentaron. Entonces, con esto nosotros tuvimos una primera aproximación a lo que serían las operaciones de conjuntos. Básicas, pero necesarias para que ustedes puedan estar trabajándolas y luego ver el detalle de la práctica, ¿sí? Creen que ya me lo voy a guardar como un PDF y terminamos la clase y se lo subo. Les voy a subir las dos. La anterior tampoco la van a poder tener quienes no. Sí, subo la de conjuntos. Y también les voy a subir las del anterior de lógicas, para que les queden las dos. Vamos a compartirles entonces, para terminar, les voy a compartir la práctica que ya la tienen disponible en la plataforma. Cuéntenme si ya la están viendo. Ahí se ve. Ok. Esta práctica está estrictamente relacionada a lo que vimos hoy, ¿sí? Entonces, yo les voy a dar, fíjense que les estoy dando distintos conjuntos y quiero que me digan si estos conjuntos son iguales, o que me escriban cuáles son iguales entre sí, por ejemplo. Acuérdense los conceptos que nosotros dijimos. Cuando yo entendía que era un conjunto era igual a otro, y cuáles eran las formas de expresar un conjunto. Entonces, fíjense cuáles de estos, el punto 1 les dice, fíjense cuáles de estos son iguales. ¿Sí? Entendemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, en este primer ejercicio, el ejercicio 1. En el ejercicio 2, lo que yo estoy planteándoles, fíjense que pongo cuáles son los elementos del conjunto A, cuáles son los elementos del conjunto B, y lo que les estoy preguntando es, ¿me pueden decir cuál es el conjunto formado por la intersección de estos dos conjuntos? ¿Qué dicen? Si quieren hacemos uno de esos. ¿Cuál es la intersección entre A y B? ¿Qué elementos de A son comunes a los elementos de B? ¿Existen? Ustedes me dicen y yo escribo, ¿sí? La I, la T y la O. A ver, entonces, la I. ¿Estamos todos de acuerdo que lo tiene el elemento lo comparten entre B y A? Ok. ¿Qué otro más me dijeron? La T. Ok.
y la O. Bien. ¿Se entiende? Acá me lo tienen que escribir bien, ¿no? Yo acá lo hicimos así nosotros jugando, pero tienen que escribirlo como corresponde a detallar cómo es entre llaves, digamos, los elementos que se encuentran en la intersección. Y acá tienen que hacer lo mismo, pero estamos cambiando de operación, les estoy pidiendo que me cuenten cuál es el resultado de unir A y B. Bien, ese es el ejercicio 2. Con respecto al 3, me tienen que contar, ¿sí?, si el conjunto que es A menos B, que es lo que vimos hoy, diferencia de conjuntos, es igual al A unión B, en este caso, ¿no? Tienen que decir sí o no. Nada más, verdadero o falso. Punto 4, les doy unas operaciones y les doy los conjuntos por extensión. Y les pido que me pongan los elementos, ¿sí? De vuelta. Entre llaves escriben los elementos que corresponden. Y en este caso, le planteo las operaciones, las expresiones en realidad, y les doy para que dibujen, porque en realidad lo que queremos acá ver, para esto deberían jugar, digamos, sobre el PDF para poder marcarlo y dibujar las áreas sombreadas, como vimos en la teoría, para que ustedes hagan el ejercicio, y un A complemento, un B complemento, y que junten esas dos, hagan una unión de esas dos expresiones. Y lo mismo, el conjunto Profe, de diferencia, ¿sí? arriba de los A unión B, B menos A, ¿qué es ahí arriba, la barrita? La barrita es complemento, o el equivalente de lo que habíamos hablado hoy, que era el negación, el complemento, la complementación, que fue la primera Ah, que vimos, ¿sí? gracias. Tómenlo en cuenta que sería como el complemento de A, lo tendrían que dibujar el complemento de B, y luego fijarse, unirlos y fijarse qué les da. Y lo mismo en el B, les está pidiendo primero que hagan una diferencia de conjuntos, B menos A, y después digan todo lo que sería afuera de B menos A. Y ese es el resultado que les están pidiendo. Y en el último nos dicen, hagan una intersección, pero primero tendrían que hacer el complemento de B. Porque no es intersección entre A y B, sino que es entre A. Se me recorta la clase. Bueno, igual ya estamos terminando, pero Romina, ahí queda la clase grabada y ya se sube a YouTube, ¿sí? Así que tranqui, que después de última, si se les cortó a ustedes por algún tema de conexión, les queda grabado, ¿sí? Bueno, entonces, con esto terminamos todos los ejercicios que necesitamos a los efectos del examen. Como verán, todo lo que vimos es todo lo que estamos planteando en la práctica. Van a poder resolverlo, no se preocupen por este examen, que en realidad, si ustedes estudian lo que vimos en clase, lo resuelven súper tranquilo. Voy a dejarles las presentaciones en modalidad PDF para que no tengan ningún inconveniente en poder ver toda la parte teórica. Las clases están disponibles y las prácticas también. Recuérdense que hay una clase que tuvieron de repaso de la práctica 1, que por ahí tenía mayor complejidad. La práctica 2 y 3 están estrictamente vinculadas a lo que vimos en clase, con los ejemplos y las soluciones. Nos vemos el día martes. Antes de eso seguramente voy a contarles en algún mail o acá en la plataforma el día lunes cómo vamos a hacer la modalidad para el examen de lógica, o se los vamos a transmitir el día el martes a las 18. De vuelta, tranquilos, este es un examen nivelatorio. Ustedes están empezando a familiarizarse con lo que es rendir un examen en la universidad. Ahí el primero va a ser el de matemáticas, luego viene el mío. Pero de verdad es que no, si ustedes estudian no van a tener absolutamente ninguna dificultad para poder resolverlo, ¿sí? Nuestra idea es que ustedes puedan hacer un repaso de todo lo que vimos en la clase. Entonces,